Sea usted bienvenido una vez más. El día de hoy quisiera compartir una enseñanza bíblica con ustedes. Para comenzar, yo quisiera que se proyectara un acetato que está en el libro de Gálatas, la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Ellos escucharon por boca de Pablo y de Bernabé esas buenas nuevas de arrepentidos y creed. Y si nosotros leemos la carta en toda su totalidad, podemos ver que ellos, a quienes va dirigida esta carta, estos hijitos habían obedecido esta verdad expuesta por Pablo y que había sido respaldada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con que ellos habían obedecido? Ellos se habían arrepentido. Ellos habían abandonado no solamente sus pecados externos, sino toda su antigua manera de pensar y su antigua manera de vivir. Pero no solo se habían arrepentido, sino que también habían creído en Jesús. Habían creído que Jesús había muerto por sus pecados en la cruz del Calvario. Ellos habían creído que Jesús se había dado a sí mismo por amor a ellos. Y ellos habían venido a ser hijos de Dios. Esto es notorio en toda la carta, si tú lo lees. El apóstol Pablo en Gálatas 3:26, lo voy a leer, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí mismo en Gálatas capítulo 4, versículo 6 les dice: y por cuanto sois hijos, ellos se habían convertido a Dios. Ellos habían recibido el perdón de los pecados. Ellos se habían salvado. Y no solamente eso, ellos habían recibido el Espíritu Santo. Ellos habían recibido también el Espíritu Santo al creer en Jesús para perdón de sus pecados. ¿Por qué Pablo les escribe estas palabras? Déjame decirte que estas palabras que escribe Pablo en el capítulo 4, versículo 19, de hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, así como todas las palabras que les escribe en esta carta, son unas palabras de advertencia de parte de Pablo a una iglesia o a varias iglesias que estaban en peligro de apartarse de la verdad. Pablo miraba el grave peligro que corrían estas iglesias de apartarse del evangelio, de apartarse de la verdad, a causa de falsas enseñanzas que habían llegado a ellos de parte de algunos judíos, a quienes se les conoce como los judaizantes, que creían que sí, que Jesús era el Mesías. Pero también creían estos judíos que habían llegado a las iglesias de Galacia, que para alcanzar la salvación, que para alcanzar el perdón de pecados, había que apegarse a las obras de la ley, y por tanto la salvación ya no era por fe solamente, ya no era nada más por el sacrificio de Cristo. Además, ellos querían que estos gentiles, que estas personas que no eran judías, que se habían convertido a Cristo, ellos querían que estos cristianos que no eran judíos se circuncidasen y siguiesen algunos rituales, como el de los alimentos y algunas otras obras que marcaba la ley, que con la venida de Cristo quedaban abolidas. Estas personas, estos judíos, estos judaizantes, estaban poniendo el énfasis en hacer obras externas, más que en un carácter, más que en una forma de ser, más que en una forma de vida, producto de un cambio interior total. Déjame decirte que estas personas, al poner mucho énfasis en las obras externas, de alguna manera estaban llevando a las personas a vivir una vida justificada, a vivir una vida llena de obras, más que una forma de vida que reflejase un cambio que había ocurrido en el corazón, una forma de vida que reflejase un cambio que había ocurrido en el interior, donde el creyente ya no vive para él, ya no vive más para sí, sino que vive para Cristo y Cristo habita en él. Tan así es importante para Pablo que los cristianos de las iglesias de Galacia entiendan esto, que se los confirma Pablo mismo al expresarles cuál es su propia manera de vivir cada día y en cada circunstancia. En esta misma carta, en el capítulo 2 y el versículo 20, donde les dice el mismo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Pablo les dice, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo de alguna manera está cuidando a estos creyentes de justificarse, de confiarse, de que porque están haciendo una serie de obras externas, de que porque están cumpliendo con una serie de leyes, ya ellos son cristianos. Y les dice, no, espérenme, ustedes no fueron llamados a eso, ustedes no fueron llamados a eso. Pablo les dice, ustedes ya fueron llamados a otra cosa diferente. Y Pablo les muestra el llamado a través de su vida. Pablo les dice, es que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El resultado, les quiere decir aquí Pablo, de creer en Cristo, el resultado de arrepentirse y de creer en Cristo, es que ya no vives tú, es que Cristo vive en ti, en que ya no es el yo de la persona el que vive y gobierna la vida de esa persona. Ya no son sus pensamientos, ya no son sus deseos, ya no es su voluntad, sino que es Cristo. En otras palabras, Pablo les dice, el viejo hombre, el yo, el que se deleitaba en el pecado, ese viejo hombre egoísta, ese viejo hombre autosuficiente, ya está muerto, ya no vivo yo. Ahora vive una nueva criatura, donde todas las cosas son hechas nuevas. Una nueva criatura, conforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabía que la única manera que las iglesias de Galacia podían estar firmes y a salvo de cualquier falsa doctrina era que entendiesen a qué habían sido llamados. Déjame decirte que en aquel entonces no había un pastor que estuviese guardando las ovejas como ahora. Llegaba Pablo, se fundaban iglesias, sucedían problemas, tenía que salir de ahí, y lo más que podía hacer era luego mandar a Tito o a Timoteo para que fuese a ver cómo estaban, para confirmarlos. El mismo Pablo, si había tiempo, hacía un viaje a esas iglesias, como para sentar algunos fundamentos básicos, pero no había quien estuviese al cuidado de esa iglesia continuamente. Entonces Pablo sabía que la única manera, que la única forma de que esas iglesias fuesen guardadas en Cristo, fieles a Cristo y firmes en Cristo, era que entendieran a qué habían sido llamados como cristianos, como creyentes, que entendieran que habían sido salvos por la fe en el sacrificio de Cristo para vivir, no para ellos, sino para quién, para aquel que murió por ellos, de la misma manera que Cristo vivió cuando caminó en esta tierra. Fueron llamados para ser como Cristo fue en esta tierra. Fueron llamados para tener una sola meta, un solo propósito, un solo objetivo. Cada día, ser más como Cristo, en cada área de sus vidas. Ser más como Cristo, como esposos, como esposas. Ser más como Cristo, como padres de familia, como madres de familia. Ser más como Cristo, como hijos, como hermanos en la fe, como hermanos en la carne, como compañeros de trabajo, los compañeros de trabajo, ser más como Cristo en la escuela, ser más como Cristo en la universidad, ser más como Cristo en cada lugar donde tú vayas. En otras palabras, ir a reflejar a Cristo en cada lugar donde ellos fuesen. Y déjame decirte que este llamado es algo que no solamente el apóstol Pablo entendía y quería que los creyentes de Galacia entendiesen. Este llamado también muchos cristianos lo han entendido y lo hemos entendido. Yo quisiera contarte la historia de un hombre llamado Carlos Becker. Este es un hombre que era un médico misionero. Para que tú puedas ver a qué hemos sido llamados en esta tierra, los que hemos creído en Jesús. Esta es una historia que sucedió en este siglo, querida persona que estás aquí. O sea, ya no vamos a remontarnos a Galacia. Ya no vamos a remontarnos al año 44, quizás después de Cristo, cuando probablemente haya sido escrita esta carta, donde el apóstol Pablo les dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que reflejéis a Cristo en vuestras vidas, en todos los aspectos de vuestra vida. Hoy vamos a transportarnos a este siglo, del 1900 para acá. Y dice así, si se quisiera destacar un médico misionero en África por su tiempo de servicio, combinado con su extraordinaria dedicación a salvar las vidas y mejorar la salud de los africanos, tal persona de seguro sería Carlos Becker,
el gran Munganga del Congo. La palabra Munganga viene a ser como el gran benefactor, el que se dio, el que se entregó por los del Congo. Dice, en 1916, a los 22 años de edad, Carlos Becker comenzó los estudios de medicina en la Facultad de Medicina de Hahnemann de Filadelfia. Había estado alejado de los estudios por varios años, trabajando en una fundición para sustentar a su madre viuda y a una hermana. Cuando se aliviaron un poco estas obligaciones y con los ahorros de poco más de $100, Carlos se sentía listo para estudiar los 6 años que le darían la seguridad económica que nunca antes había conocido. La intensificación repentina de la Primera Guerra Mundial, poco después de que él ingresó a la Facultad de Medicina, fue una gran bendición para él, pues le permitió ingresar en el cuerpo médico de los Estados Unidos, lo cual le proporcionó techo, comida y matrícula gratis en la universidad, además de un modesto salario. Becker, al terminar su carrera, comenzó a ejercer la medicina en Boyertown, Pensilvania, en 1922. 3 meses después de empezar a ejercer, se casó con María, una joven que había conocido años antes en una reunión de la iglesia. Antes de la boda, Carlos le advirtió a María que había prometido consagrar su vida al servicio de Dios si él le facilitaba cursar estudios superiores. Le dijo, María, yo no sé si tendré que ir a China como misionero o qué, pero Dios tiene derecho sobre mi vida. Becker se estableció en Boyertown. Su clientela y su prestigio aumentaron y desgraciadamente su promesa a Dios fue cayendo en el olvido. Pero un día recibió una carta de Carlos Hulbert, un misionero del interior del África, a quien había conocido hacía varios años. La nuera de Hulbert, Isabel Morse, médico que prestaba su servicio en el Congo, había muerto de repente en la obra misionera y Hulbert buscaba con urgencia a otro médico que ocupara su vacante. Con sentimiento de culpa, Becker no atendió a la solicitud de este misionero, con la excusa de que tenía la responsabilidad de cuidar a su madre. Pero Hulbert no se dio por vencido, y al siguiente invierno recibió una carta de Becker en que aceptaba ir al África. Y así vemos que en el verano de 1928 los Becker, Carlos y María Becker, se embarcan rumbo al África. La primera casa de los Becker en el Congo estaba citada en Katwa, y se trataba de una chocita de barro que María convirtió con su inventiva en una mansión de barro, como le llamaba ella. Después de trabajar en Katwa por algún tiempo, Becker se fue a Aba, donde reemplazó a un médico en un hospital bien establecido. Pero en 1934 se mudó con su esposa y sus 2 hijos a la pequeña estación misionera de Oicha, en la espesa jungla de Ituri, para trabajar con los pigmeos y otras tribus de la selva. Fue en Oicha un lugar inadecuado para un hospital misionero donde Dios hizo florecer el ministerio de Becker. Allí, rodeado de árboles gigantes, construyó casi de la nada un centro médico muy eficaz. El hospital parecía primitivo en comparación con las instalaciones a que estaba acostumbrado en su patria, pero era lo suficiente para satisfacer de algún modo las necesidades de la gente de la selva africana. Becker iba añadiendo salas, edificios a su hospital rústico según fuera necesario, sin ningún plan preconcebido. Como no tenía un presupuesto para la construcción del hospital, la mayor parte de los gastos salía de su sueldo de $60 mensuales. Los servicios médicos en Oicha se ampliaron con rapidez. A los 2 años se daba atención a unos 200 pacientes por día. Había ciertas aldeas y tribus que estaban fuera del alcance médico. Los brujos tenían mucho poder sobre la gente, hasta que la gente se fue convirtiendo uno por uno al cristianismo por la incansable obra médica y misionera de los Becker y otros cristianos. El evangelismo era el propósito principal de la obra de Becker en África. Así que no solamente dedicaba su tiempo a curar enfermos, sino que también dedicaba los fines de semana a visitar las aldeas. Aunque él no tenía una preparación bíblica formal, no había salido de un instituto bíblico, ni era maestro de la Biblia, este hombre tenía una gran pasión por las almas. Becker, por lo tanto, les comunicaba el evangelio con buenos resultados a los africanos, como fruto de ese amor por esas almas perdidas.
contaba las historias bíblicas en un contexto africano. Pronto, los cuadros que aparecían en la literatura de la escuela dominical que provenía de Norteamérica fueron reemplazados por los toscos dibujos de Becker. Estos llegaron a ser tan populares que él mismo los mimeografiaba para distribuirlo a sus oyentes, y estos a su vez los usaban para evangelizar a otros. En cierta ocasión, cuando Becker entraba a una aldea aislada, observó un grupo reunido en medio del camino. Para sorpresa suya, encontró ahí a un soldado congolés analfabeto que compartía las buenas nuevas utilizando una serie de láminas que Becker le había dado un mes antes. En muchos casos, las misiones médicas prepararon el camino para la evangelización de tribus que de otra manera hubiera sido difícil de alcanzar. Tal era el caso de los pigmeos de la selva de Ituri. Por mucho tiempo, discriminados por otros africanos, estos pigmeos se habían retirado a la selva para separarse de todos los demás, para separarse de los blancos, pero también de los de su misma raza. Sin embargo, su necesidad de servicios médicos al fin venció su aislamiento extremo y poco a poco llegaron a confiar en los misioneros y muchos se convirtieron al cristianismo. Asimismo, las misiones médicas desempeñaron un papel crucial en la evangelización de los leprosos. También ellos habían sido discriminados, por cuanto la lepra era una enfermedad incurable y nadie quería enfermarse de lepra. Sin embargo, gracias al amor y al cuidado que recibían del doctor Becker y de sus asistentes, ellos se convirtieron por millares a Cristo. Aunque Becker trataba toda clase de enfermedades y heridas imaginables, se preocupaba mucho por el problema de la lepra, por amor a estos abandonados por el hombre, pero no abandonados por Dios. Y la noticia de su compasión se extendió. La noticia de que este hombre estaba dispuesto a tratar a los leprosos y a estar en medio de ellos y a amarlos, no importándole si llegase a contagiarse de lepra, hacerse un leproso como ellos, hizo que miles de leprosos vinieran a él para que los atendiera. A principios de la década de los 50, además de los 200 pacientes diarios que se atendían en su hospital, daba tratamiento a unos 4,000 pacientes que vivían en una leprosería de unas 400 hectáreas. Además de eso, se hacían más de 4,000 cirugías mayores y menores. Además de eso, se atendían más de 500 partos al año. Además de eso, tenía tiempo para seguir investigando en un medicamento que sanara a los leprosos. Y no solo eso, experimentaba en el área de la psiquiatría con los tratamientos más modernos. Estableció una sala para enfermos mentales y una clínica psiquiátrica. Fue el primer médico en África ecuatorial que usó con éxito el tratamiento del electroshock entre los africanos. Y aunque trató muchos pacientes con buenos resultados con tales métodos, siguió convencido de que el cristianismo era la mejor terapia general para los que tenían problemas mentales y de que el evangelio del amor y la esperanza podían derrotar la superstición y el temor. Y además de eso, aún con esa carga tan pesada de trabajo, hallaba tiempo para extenderse a los campos que la mayoría de los médicos generales hubieran evitado, como era la psiquiatría, como vemos. Y además de eso, era padre. Y además de eso, era esposo. Y además de eso, cuidaba de sus misioneros. Cuando inició la revolución en el Congo, cuando todos los misioneros huían al África Oriental en busca de seguridad, este hombre se quedó en Oicha hasta el verano de 1964, sin temer por su vida, por amor a los que amaba y se había entregado voluntariamente. Llegó un momento en que se vio claro que no podía quedarse en la clínica y salir con vida, por cuanto los guerrilleros simbas querían fusilarlo. Y fue entonces que por los ruegos de las personas que le rodeaban, fue que se dispuso a salir a los 70 años de edad, en que se despidió de sus colaboradores africanos a quienes amaba, y con su esposa, 3 enfermeras y un compañero joven escaparon poco antes del ataque de los simbas. Debido a su edad, 70 años,
La evacuación de Becker hubiera sido una buena oportunidad para que se jubilase en 1964. Pero para los Becker, África era su hogar. Cuando la revolución Simba se calmó y volvió una relativa paz y estabilidad al Congo, volvió al Congo. Y aunque se daba cuenta de que se estaba debilitando físicamente, quería permanecer en África mientras pudiera prestar algún servicio. Este hombre decía, si este fuera mi último día sobre la tierra, ciertamente no quisiera pasarlo en la cama. Si este fuera mi último día sobre la tierra, ciertamente no quisiera pasarlo en la cama. Y sus palabras estaban respaldadas en la práctica, porque aunque Becker sufrió 3 ataques cardíacos, 3 infartos en un año en 1966, siguió su obra pasando por alto las súplicas de los médicos de que se fuese a descansar. Y solo a los 83 años de edad, el doctor Becker decidió volver a Estados Unidos y jubilarse. Déjame decirte que muchos han sido los reconocimientos que este hombre recibió. Sin embargo, el mayor tributo que jamás se le dio a Carlos Becker fue el de un estudiante africano de medicina que dijo, muchos misioneros me habían predicado a Jesucristo. Muchos misioneros me habían predicado a Jesucristo. Y muchos misioneros me habían enseñado de Jesucristo. Pero en el doctor Becker yo he visto a Jesucristo. Muchos misioneros me habían predicado a Jesucristo. Muchos misioneros me habían enseñado de Jesucristo. Pero en el doctor Becker yo he visto a Jesucristo. ¿Cómo es un cristiano? Es como Cristo. Refleja a Cristo. Y vamos a hacer una oración pidiendo ayuda a Dios para que Dios nos hable a cada uno hoy. Padre, yo quiero darte gracias por este día. Yo quiero darte gracias, Señor, porque podemos, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Y por cada persona que hoy está aquí, Señor. Padre, que cada uno hoy pueda entender, Señor, qué es ser cristiano. Y que cada uno, Señor, pueda entender no solo hoy, Señor, a través de esta introducción, sino en cada enseñanza que se dará este domingo, a qué ha sido llamado. Y pueda medir, Señor, su cristianismo a la luz del cristianismo bíblico, a la luz de la vida de Cristo. Padre, que toda persona que dice que ha creído en Cristo pueda hoy medir su estándar, Señor, y durante cada domingo que viene. Que cada persona, Señor, que cree que Cristo le ha perdonado, pueda entender a lo que ha sido llamado, Señor. Que no ponga sus ojos en el hombre, Señor, sino en Cristo, para ser, Señor, a la imagen del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y que cada persona, Señor, que cree que ya alcanzó su salvación y que está caminando un cristianismo real y verdadero, pueda también, Señor, ver si en verdad, Señor, es cristiano o no, Señor. Padre, ven a hablar por tu Espíritu Santo a cada uno hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos misioneros me habían predicado a Jesucristo. Y muchos misioneros me habían enseñado de Jesucristo. Pero en el doctor Becker yo he visto a Jesucristo. Si le pudiéramos poner un título a esta enseñanza, se llamaría ¿Cómo es un cristiano? Y es la introducción de lo que estaremos viendo en estos domingos. ¿Cómo son los cristianos? Déjame decirte que la idea de ser como Cristo en la tierra, ha encontrado mucha oposición. Aunque es algo bíblico, como lo vamos a estar viendo, ha encontrado mucha oposición de muchos que defienden que una persona puede practicar en su vida todo tipo de pecado, es decir, que una persona puede no haberse arrepentido de su vida de pecado y ser un hijo de Dios. Hoy en día muchas personas defienden eso. Muchas personas le dicen a la gente, acepta a Cristo como tu Salvador personal, pero no les hablan de un verdadero arrepentimiento. No les hablan de ese cambio de vida agradable a Dios. No les dicen que ser cristiano es como Cristo en la tierra, porque quizás ni ellos mismos viven un verdadero cristianismo
porque sus líderes quizás ni siquiera se hayan convertido. Son personas que defienden, torciendo textos fuera del contexto, el que una persona puede ser hijo de Dios sin un arrepentimiento de corazón. El que una persona pueda ser hijo de Dios y siga practicando pecados en su vida, como los pleitos, como los celos, como las iras, como los enojos, como las envidias, como la amargura, la falta de perdón, como la codicia, como el adulterio, como la fornicación, como la avaricia, como el robo, como la mentira. Todo tipo de pecados abiertamente. Y aún les llaman hijos de Dios porque aceptaron a Cristo como su Salvador personal. O quizás hasta fueron bautizados. Y dicen, es que esta forma de vida solo la podremos vivir en el cielo donde no haya tentación. Es que esta forma de vida no es posible hacerlo en la tierra. Como si Cristo no hubiese dado ejemplo a los creyentes aquí en esta tierra, en un cuerpo de hombre, siendo tentado en todo, dice la Biblia, a semejanza nuestra, pero sin pecar. Pero déjame decirte que Pablo es claro en que Cristo puede, y no solo puede, debe ser formado en nosotros. El apóstol Pablo es claro en el hecho en que no solamente se los dice a los de Galacia, sino que también sufre dolores de parto. O sea, él estaba tan consciente, porque él mismo lo estaba viviendo ya, porque él mismo había vivido una forma de vida contraria, porque él mismo había vivido una forma de vida en la cual, aunque él se creía irreprensible ante la ley, sabía que si él se moría se perdía, por cuanto no era salvo, por cuanto era un pecador, y por cuanto él pudo alcanzar esta nueva vida a través de Cristo Jesús. Él sabía que se podía. Él lo estaba viviendo, él lo estaba experimentando cada día, en medio de muchas tribulaciones, como veremos más adelante. Sin embargo, porque él sabía que se podía, le dice a los de Galacia, hijitos míos, sufro nuevamente dolores de parto. No solo se los dice, sino que él sufría dolores de parto, es decir, él estaba en una agonía clamando a Dios porque eso sucediese en aquel grupo de creyentes de Galacia. Porque este grupo de creyentes de Galacia entendiesen que no solamente era necesario arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo Jesús para salvación, sino que habían de vivir una vida diaria que reflejase a Cristo, que habían de morir a ellos mismos, que habían de negarse a ellos mismos día a día y tomar la cruz. ¿Y qué es ser formado? El apóstol Pablo les dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra formado, la palabra formar, es hacer algo dándole la forma o aspecto que es propio. Es hacer algo dándole la forma o aspecto que es propio. En otras palabras, Pablo le decía, si vosotros sois de Cristo, vais a tener el aspecto de Cristo, vais a ser como Cristo. Si vosotros sois de Cristo, si vosotros sois cristianos, si vosotros os llamáis cristianos, tenéis que vivir como Él es. Un aspecto que le es propio a Cristo en la vida de ellos, reflejado en la vida de ellos. Un aspecto que le es característico a Cristo, también característico en la vida de este grupo de personas que habían pasado de una antigua manera de vivir a una nueva manera de vivir. Un aspecto, una forma que es propia y que es característica en la persona que la distingue de los demás claramente. Que la distingue de los demás claramente. Aquí la palabra hasta que Cristo sea formado, la palabra formar en el griego, ¿sabes qué quiere decir? Hasta que se exprese externamente lo que hay internamente en ustedes, que es ¿quién? Es Cristo. O sea, el cristiano es aquel que además de creer en el sacrificio de Cristo para perdón de pecados, expresa exteriormente lo que hay adentro, lo que ha sucedido adentro de su vida. Ese cambio radical, ese cambio de manera de pensar y de manera de vivir que hay en su vida. Déjame decirte que no hay otra meta para el cristiano. Y no solamente Pablo es de tal opinión,
Tristemente para aquellos que dicen, no es cierto, no se puede vivir en la tierra reflejando a Cristo, no se puede vivir en la tierra como Cristo. ¿Quién ha dicho semejante soberbia? El que dice eso es un soberbio. No es cierto. Tristemente para aquellos que se oponen, torciendo textos fuera de contexto, como no hay justo ni aun uno, etcétera, etcétera, etcétera. Tristemente para ellos, no solo Pablo es de tal opinión. ¿Qué cree el apóstol Pedro? Veamos primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Veamos primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Se los voy a leer. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados. El apóstol Pedro está dirigiéndose a un grupo de cristianos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. ¿Por qué? Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y luego describe en los versículos más adelante cómo era Cristo en su vida diaria. Pero no solamente Pablo y Pedro, que son personas que son columnas dentro del cristianismo, sino que el apóstol Juan también opina algo semejante. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, dice el apóstol Juan, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, hablando de Cristo, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y aquí la verdad, si había alguna duda con lo que el apóstol Pablo decía, aquí se aclara. Si había alguna duda con lo que el apóstol Pedro decía, de qué es eso de que dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, aquí el apóstol Juan lo aclara. Veámoslo de nuevo. Y lo aclara claramente, ¿dónde es que el creyente va a ser igual que Cristo? Dice, pues así como Él es, pues así, o sea, así, idéntico, no parecido, así, exactamente así como Él es, así somos nosotros. Así somos nosotros. ¿Quiénes? Nosotros los creyentes. Nosotros los que nos hemos arrepentido de todo corazón y hemos creído en Cristo. Así somos nosotros. ¿A dónde? Veámoslo de nuevo. ¿A dónde? En este mundo. O sea, aquí en la tierra. Sí, en medio de tribulaciones. Sí, en medio de angustias. Sí, en medio de opresiones. Sí, en medio de tentaciones. Sí. Así somos en esta tierra. Y en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 25 y 26, vemos cómo esta teoría es puesta en práctica. Por si acaso alguno a través de estos textos todavía dijese, aún a causa de estos textos, todavía dijese, es que no se puede, sigo sin estar convencido que no se puede. Lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dice Juan, pero si aún alguno no estuviese convencido por medio de estos textos, veamos esto aplicado en la práctica. Dice en Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y luego dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Déjame ponerte en el contexto de lo que está pasando. Ha habido una gran persecución, personas que han creído en Cristo Jesús, personas que han alcanzado el perdón de pecados, personas que no pueden callar lo que ha sucedido en sus vidas. A causa de esta persecución, salen a diferentes lugares y van predicando el Evangelio. Y cuando Bernabé llega a Antioquía, se encuentra que hay un grupo de creyentes en esa ciudad. Y manda por Pablo para que, junto con Pablo, completen la obra en medio de estos creyentes. Y cuando Pablo llega, Pablo y Bernabé empiezan a reunirse con aquellos creyentes, con la iglesia, para confirmarla, para edificarla, pero también empiezan a predicar a toda la gente.
Y dice que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Dice que fueron llamados cristianos. No dice que ellos se llamaban a ellos mismos cristianos. No dice que la gente llegaba y les preguntaba, oye, ¿y tú de qué religión eres? Ah, yo soy cristiano, me congrego en tal lugar. No. No dice que los miraban con la Biblia bajo el brazo y les decían, oye, ¿tú de qué religión eres? ¿Dónde te congregas? Ah, yo soy cristiano, me congrego en tal lugar. No dice que le miraron un stickers ahí, una calcomanía en su coche, el del pececito ese o de la palomita ahí, que luego le ponen y que les dijeron, oiga, usted es cristiano. Oye, ¿dónde se congrega? ¿De qué religión es? No, pues yo soy cristiano. No. Dice que la gente les llamaba cristianos. ¿Por qué les llamaba cristianos? Déjame decirte que a raíz de la persecución judía de muchos años antes, que es conocida como la diáspora, muchos judíos habían llegado a vivir en esas zonas. Y estos judíos, pues ya tenían sinagogas y se reunían en sus sinagogas. Y déjame decirte que entre estos judíos habían diferentes sectas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos. Pero sin embargo, al llegar estas personas, estos a quienes les llamaron cristianos, algo diferente miraban en ellos. Algo diferente. Primero, era notorio que eran diferentes a los religiosos. Era notorio a todos que eran diferentes a los judíos. Era notorio que no encajaban en ninguna de las sectas de los judíos. Por eso había que ponerles un nombre. ¿Cómo les llamaremos a estos si no son igual que los judíos? Estos dos, Pablo y Bernabé, son judíos. Muchos de los convertidos, muchos de los discípulos, eran gentiles, la mayoría, en Antioquía. Pero decía, bueno, si estos no son judíos y no se parecen a los judíos, ¿cómo les llamaremos? Pongámosles un nombre para llamarles. Les llamaron cristianos. Hombres de Cristo, quiere decir. ¿Por qué les llamaron cristianos? ¿Por qué no les pusieron pablinos? ¿Por qué no les pusieron otro nombre? Les llamaron cristianos, hombres de Cristo, porque aunque los miraban diferentes a los judíos, los miraban entre ellos mismos muy parecidos, iguales. Pero no solo iguales entre ellos, sino que iguales a alguien más. Es decir, cuando miraban a estas personas en su manera de hablar y en su manera de actuar, en su manera de vivir, en su manera de comportarse y de conducirse, les recordaba a alguien. ¿A quién les recordaba? Pues a Cristo, un hombre que se llamaba el Mesías y que había sido crucificado en Jerusalén por los mismos judíos. Un judío que se llamaba el Mesías, el Salvador, y había sido crucificado. Decían, es que estos hombres piensan, hablan y se conducen como aquel Cristo que fue crucificado. Y les llamaron hombres de Cristo, les llamaron cristianos. En otras palabras, Pablo podía decirle con libertad a los de Galacia, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que reflejéis a Cristo en vuestras vidas, voy a quedar tranquilo. Porque ellos mismos reflejaban a Cristo. Porque lo que Pablo creía y Pedro creía y Juan creía, que se puede ser como Cristo en esta tierra, ellos lo estaban viviendo en la práctica. Lo vivían. ¿Cómo es un cristiano? Es un cristiano semejante a Cristo. ¿Semejante a Cristo en qué? Esa es la pregunta. ¿En poder? Si bien es cierto que Jesús mismo dijo que cosas mayores que Él harían los discípulos, sus discípulos, los cristianos, por cuanto Él iba al Padre, fue no en reflejar su poder, sino en reflejar su carácter en todo momento, en toda circunstancia, buena o mala, en todo lugar, en cada cristiano, donde Cristo fue mayormente glorificado entre los hombres. Fue por reflejar ese carácter de Cristo, esa forma de ser de Cristo. ¿Y qué del carácter de Cristo, te preguntarás? ¿Qué del carácter de Cristo tengo que reflejar? ¿O qué del carácter de Cristo tiene que ser notorio en mi vida? Y déjame decirte que esto es algo natural. Esto se refleja de manera espontánea. Los discípulos no andaban ahí esforzándose por reflejar el carácter de Cristo. Cristo no andaba esforzándose en ser como era. No, no. Cuando Cristo es formado en ti, cuando Cristo viene a morar en ti, es natural. Mira, tan natural como el río fluye hacia abajo en su corriente natural. Así de natural. Tan natural que cuando se le pone un obstáculo al río,
tú ves que vence ese obstáculo, ¿sí o no? Vence ese obstáculo. Crea una pared ahí en un río para hacer una represa y no le hagas un agujero abajo por donde corra el río, que se pueda abrir y se pueda cerrar para controlar la salida de agua. ¿Sabes qué es lo natural? Que eso se llene y que el río pase la muralla. Caiga el agua naturalmente, sin que haya alguien que le esté empujando el agua todos los días. No, fluye natural y encuentra un obstáculo y lo vence naturalmente, porque es el curso natural del río. Otra cosa es ir contra la corriente. Eso es terrible, es desgastante, no es vida. Pero el río va natural. Estas personas reflejaban a Cristo de una manera natural, en su carácter. ¿Y qué reflejaban del carácter de Cristo? Reflejaban primero una relación íntima con Dios. Reflejaban esa relación íntima que Cristo tenía con su Padre, que lo llevó a amarle con todo su corazón, con toda su alma, y con toda su mente, y con todas sus fuerzas. Y amarle hasta el final, amarle hasta la cruz. Pero no solo en esa relación, en esa comunión íntima diaria, sino también en esa obediencia a toda la voluntad del Padre, con todo su corazón también. Y era una obediencia total a la voluntad del Padre, con todo el corazón, no movida por la búsqueda de un beneficio personal. Cristo nunca buscó su beneficio personal. Al contrario, Él decía, mi comida, mi deleite, mi gozo es hacer la voluntad de mi Padre. Cristo nunca buscó su voluntad. Cristo nunca buscó su beneficio personal. Al contrario, Él decía, yo doy mi vida para que otros tengan vida. Mi vida nadie me la quita. Yo la doy para que otros tengan vida. Él nunca buscó su beneficio personal. Y Él no obedecía en todo a Dios para obtener algo para sí, sino por amor, con gozo y siempre. ¿Qué más de ese carácter de Cristo tienen que reflejar los cristianos? Pues esa pureza, esa santidad, pero no una pureza y una santidad que los lleva a apartarse del pecado porque no se quieren ir al infierno, porque ese lugar de tormentos es horrible, no. Es porque ama tanto a Dios, es porque amaba tanto a su Padre que no quería lastimarle con nada, no quería romper esa unión tan preciosa. Como cuando una madre tiene un niño recién nacido en los brazos y lo que menos quiere es que se le caiga, ¿verdad? Por cuanto no quiere lastimar a esa cosa tan delicada de quien tanto ama. No quiere que se le caiga al niño. Y si es primeriza, es tan cuidadosa. Quisiera tener más brazos para poderlo cargar, porque le da miedo. Y luego lo va a bañar y le dice, mamá, ayúdame a bañarlo, porque es que me da miedo que se me deslice y se me golpee ahí en la tina y se me ahogue y trae agua y trague jabón y se le llenen sus pulmones de agua. No por lo que la gente vaya a decir, ay, no lo ama, lo escapó de matar. No porque luego tenga que terminar en un hospital, no. Es que no quiere provocarle dolor a esa criatura. No quiere hacerle daño a ese ser indefenso que nomás lo ves, nomás da amor. Así de sencillo. No era por temor al infierno, era por amor a Dios. ¿En qué parte de su carácter? ¿O en qué más de su carácter? En la humildad, considerando a los demás como mayores a él mismo. Es impresionante que es el Rey de Reyes se humillase a sí mismo tomando forma de siervo. Es que Jesús cuando dejó el cielo no tomó forma de un rey terrenal. Ya habían reyes, Herodes, etcétera, etcétera, etcétera. Los hijos de Herodes. O sea, ya habían reyes, ya habían gobernadores que vivían en palacios. Pero cuando Él dejó el cielo y dejó la gloria, no tomó forma de rey, no tomó forma de gobernador, no vino a habitar en un palacio. La humildad tomó forma de siervo. ¿Y sabes quién es el siervo? El que sirve. ¿Y sabes a quién sirve? A todos. Al que te ama, pero también al que no te ama. Al que te ama y al que te aborrece. ¿Qué más de su carácter? ¿Qué más del carácter de Cristo era reflejado por aquellos que se llamaban cristianos? Que traía mucha gloria al nombre de Cristo. El amor al prójimo. Ese amor al prójimo que te lleva a entregarte a los demás por completo. Ese amor al prójimo que te lleva a despojarte de ti para darte a los demás. Ese amor al prójimo que te lleva a morir a ti, que te lleva a morir al yo. ¿Para qué? Pues para vivir, pero para vivir, para servir, sin esperar nada a cambio como Cristo.
ese amor al prójimo, ese amor práctico que te lleva a negarte a ti mismo, aún a tus derechos lícitos si es necesario, para que Cristo sea glorificado en ti. Ese amor al prójimo que te llega a entregarte sin medida, te lleva a entregarte sin límites al que te ama y al que no te ama, como esposo, como padre, como hijo, como esposa, como madre y como hija, en nuestro hogar, primeramente en nuestro hogar, para después salir a amar a los de afuera. Ese carácter de Cristo, es el carácter que Pablo quería ver formado en los de Galacia. Y déjame decirte que no solamente quería ver formado ese carácter en los de Galacia, él lo quería ver formado en todos los cristianos. Le dice a los filipenses, en Filipenses capítulo 2, le dice a los filipenses, en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. ¿Qué le dice a los filipenses? Capítulo 2, versículo 5 al 8. Les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ya no son los de Galacia, son los creyentes, son los cristianos de Filipos. Y les dice Pablo, haya pues en vosotros no otro, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjate bien, el cual, siendo en forma de Dios, Jesús, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, no porque no fuese valioso, es valiosísimo, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no porque para él no fuese valioso, sino que no lo estimó para despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. ¿Y por qué había que tomar forma de siervo y hacerse semejante a los hombres? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía Dios? ¿Qué necesidad tenía Jesús? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Impresionante. ¿Sabes por qué Cristo se despojó a sí mismo? ¿Sabes por qué tomó forma de siervo? ¿Sabes por qué se hizo semejante a los hombres? No por causa de él, sino por causa tuya y por causa mía, por causa de los que hoy estamos aquí y de los que hoy no están aquí, porque tienen otras cosas más como más importantes. Cristo se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a nosotros, a los hombres, en todo, en nuestras necesidades, en nuestras aflicciones, en nuestro hambre, en nuestra sed, en nuestro cansancio, en nuestra angustia. ¿Para qué? Pues para morir, y morir en la cruz, para poder ser el Salvador, para poder perdonarnos nuestros pecados. Él no estaba obligado. Y es lo mismo que debe de haber en los cristianos. Este mismo sentir de despojarse, este mismo sentir de no tener nada propio como muy valioso, este mismo sentir de hacerse siervo, este mismo sentir de si es necesario morir por amor a los demás, morir como esposo, morir como esposa, morir cada día, que tu cuerpo se vaya desgastando físicamente al amar a los demás, al darte a los demás. Que no consideres nada tuyo como muy valioso, como muy precioso. Que estés dispuesto a soltarlo todo, a no retener nada, con tal de darte a los demás, con tal de darte a los que te rodean. Desgastándote como padre, como madre, desgastándote como esposo, desgastándote como esposa. El esposo abnegado, entregado, el esposo fiel, el esposo servicial, el esposo colaborador, la esposa abnegada, fiel, la esposa servicial, la esposa sujeta, la esposa mujer virtuosa, como hijo, sujetándote a tus padres, honrando a tus padres, sirviendo a tus padres, y como padre, volcando el corazón hacia tus hijos, como madre, volcando el corazón hacia tus hijos, clamando a Dios, hasta también ver a Cristo formado en tus hijos. Es que no solamente el anhelo del cristiano es que Cristo sea formado en él, sino que también los que le rodean también reflejen a Cristo.
Si es la esposa convertida, está pidiendo a Dios porque su esposo se convierta, pero no para que ya no la golpee, ya no para que sea un marido amable, ya no para que no sea borracho, adúltero, etcétera, etcétera, ya no para que sea responsable en el hogar y tome las riendas de la casa como esposo y como padre, ya no para que sea responsable económicamente, no, sino para que viva para Cristo, glorifique a Cristo, sirva a Cristo. Y en esa medida también ella va a encontrar cierto descanso. Ya no ora para que sus hijos se conviertan a Cristo, para que ya no le den dolores de cabeza, para que ya no sean rebeldes, porque ya no haya que hacer con ellos, sino para que Cristo sea formado también en ellos. Para que pueda decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa reflejaremos a Cristo. Así de sencillo. Entregándose a sí mismos para darse por amor como Cristo lo hizo. ¿Sabías tú que cuando Cristo dejó el cielo, Él ya sabía lo que le iba a pasar? ¿Sabías tú que cuando Cristo dejó el cielo, tú sabías que Él ya sabía cómo lo íbamos a recibir tú y yo? No creas que Él pensaba, aquí soy rey, y cuando venga a la tierra, o cuando vaya a la tierra, y ellos entiendan que Dios mismo se ha hecho hombre por amor a ellos, me van a servir como rey también. No creas. No creas que Él creía eso. No creas que Cristo vino a la tierra engañado. No creas eso. No creas que para Cristo fue una sorpresa el recibimiento de desprecio que le dieron los hombres. No creas que para Cristo fue una sorpresa cuando dejó el cielo y vino a la tierra. No creas que fue una sorpresa el que los hombres le desecharan. No creas que fue una sorpresa el ver que era menospreciado, el ver que no era estimado. No creas que fue una sorpresa. No creas. Él mismo, por el Espíritu Santo, le había revelado a Isaías 890 años de su venida, ¿cuál iba a ser el recibimiento? ¿Y sabes qué dice? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él sabía lo que venía a la tierra. Él sabía que iba a venir a ser varón de dolores por ti y por mí. Él sabía que iba a ser experimentado en quebranto al ver tu maldad y la mía. Al ver cómo nosotros menospreciábamos la buena voluntad de Dios. Al ver cómo nosotros menospreciábamos ese brazo que está extendido para salvar. Al ver cómo nosotros menospreciábamos que Él no se hubiese aferrado a su condición de Dios, sino que se hubiese hecho hombre y estando en condición de hombre, se hubiese humillado hasta la muerte y muerte en la cruz. Si Él ya lo sabía lo que venía. Dice, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Tú crees que Cristo cuando vino aquí a la tierra, tú crees que no sabía lo que iba a sufrir antes de morir? ¿Tú crees que Él no sabía cómo iba a morir? ¿Tú crees que a Cristo lo agarró de sorpresa? ¿Tú crees que cuando a Cristo lo sacaron ahí delante de la multitud, que vino Pilato y lo sacó junto a Barrabás, ¿tú crees que Cristo enmudeció de sorpresa de ver cómo lo maltrataban y cómo lo rechazaban? No. ¿Tú crees que Cristo no sabía que iban a preferir a Barrabás y que Él iba a terminar en la cruz? Claro que lo sabía. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él sabía cómo iba a ser castigado por nuestros pecados. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Herido, molido. Ya Jesús sabía cómo iba a terminar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él ya sabía que el pecado del hombre era mucho. Él ya sabía que el castigo del hombre por su pecado era grande. Pero aún así, Él estaba dispuesto a ponerse en tu lugar y el mío. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Por eso Él dejó el cielo. Porque andábamos perdidos, errantes, ciegos por el pecado. No había forma que por nosotros mismos encontrásemos el camino. Un ciego no puede encontrar el camino. Alguien que anda extraviado, pues no puede encontrar el camino, porque si no, no anduviera extraviado. Nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino. Dios sabía que voluntariamente nos habíamos apartado. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él sabía que Él iba a cargar con nuestros pecados. ¿Sabes dónde iba a cargar con nuestros pecados? Él sabía que los iba a cargar en la cruz. Déjame decirte que lo sabía. ¿Por qué razón? Porque 1000 años antes de que Él naciese, Él mismo por medio del Espíritu le había revelado a David, el rey David y el salmista David, cómo iba a morir el Mesías, cómo iba a morir Él.
¿Sabes de dónde vienen las palabras que Jesús dijo en la Biblia de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes de dónde las toma Jesús? ¿Sabes de dónde las toma? Del Salmo 22. ¿Sabes cómo dice el Salmo 22:1? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras que él ya había revelado a David. Son palabras que él ya le había dicho a través del Espíritu a David y que ahora él las pronuncia en la cruz. Él ya sabía cómo iba a morir. Él ya sabía cómo iba a morir. Mas aún así, él viene a esta tierra. Dice en el versículo 7 del Salmo 22, todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Sabes dónde vienen estas palabras? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, y en el Evangelio de San Marcos. O sea, en el Evangelio de San Mateo, sobre todo, en el capítulo 27, que narra con más detalles lo que es la crucifixión de Cristo y el momento en que estaba crucificado, tú te puedes dar cuenta cómo se burlaban de él de esta manera. Cómo los mismos judíos que rechazaban a Cristo como el Mesías estaban cumpliendo aún las profecías bíblicas de la muerte del Mesías. Les decían estas mismas palabras. ¿Y qué decirte de lo que dice el versículo 16 del Salmo 22? Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron, agujerearon mis manos y mis pies. Oye, ¿de qué te está hablando aquí el salmista? Agujerearon mis manos y mis pies. De un estilo de muerte donde se clavaba a la víctima con clavos en las manos y en los pies. Pero ¿cómo sabría esto el salmista 1000 años antes de Cristo? Si quienes perfeccionaron este método de muerte y de tortura era el Imperio Romano, y 1000 años antes de Cristo, el Imperio Romano no gobernaba sobre Israel y no era el Imperio Romano. No existía como Imperio Romano. Es más, los judíos mataban a pedradas. Así mataban los judíos, ¿sí o no? ¿Quién le pudo revelar al rey David que el Mesías iba a morir de esta manera? Pues Cristo mismo, el Mesías. Y es que está lo precioso de Cristo, que aún sabiendo cómo se le iba a pagar, aún sabiendo cómo tú y yo lo íbamos a tratar, Él decidió dejar el cielo y dejar la gloria. ¿Y sabes qué dice el Salmo 22, versículo 18? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿En quién se cumplió esta profecía? En Jesús, no hay otro. Jesús ya lo sabía. Y dice Pablo, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ya sabes cómo te van a tratar. Ya sabes cómo te va a tratar tu esposo, tu esposa. Ese esposo que no conoce a Cristo. Esa esposa que no conoce a Cristo. Y por lo tanto no puede amar con el amor de Cristo. Esa persona en la calle, ese que va conduciendo la combi, esa persona del banco, del tianguis, del mercado, qué sé yo, esa persona que camina en la calle ahí, que te agrede, que te ofende. Ya sabes cómo te va a tratar si no tiene a Cristo. Ámalo, ámalo, ámalo. Vas a llegar a tu casa y vas a encontrar a una persona, ya sea un esposo, una suegra, una madre, un padre, no sé qué, hijos que no tienen a Cristo. Vas a llegar a tu casa y que no se acabe el gozo aquí. Ese gozo que tienes aquí, que no se acabe al salir por esta puerta. Que llegues a tu casa con gozo, porque hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque así es el cristiano, refleja a Cristo. Refleja a Cristo. Estando aquí cantando, pero también en la casa, también en los golpes, también en los insultos, también en los agravios, también en las tentaciones. Ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aun sabiendo cómo le íbamos a pagar, Él se dio, Él se entregó, Él padeció, Él no se negó, no puso límite a su amor, no puso límite a su entrega, no puso límite a su negación. Oiga, es que, no, ¿qué puedo hacer para dejar a este hombre? No, pues no hay causal bíblica para dejarlo, ¿él es adúltero? No. Es que la única causal bíblica es el adulterio. Ay, qué lástima que no me es adúltero este hombre. Y ya casi le empiezan a pedir a Dios que este hombre salga con un adulterio para venir a decir, oiga, ¿qué cree, pastor? Que ella es adúltero, ya lo puedo dejar, ¿verdad? Porque ya me cansé de amar. Y son cristianos. Y se dicen ser cristianos y cristianas. Ay, ya no aguanto a esta mujer. Ya no aguanto a esta mujer. ¿Por qué no me casé con hermanita tal, tan espiritual, tan buena? ¿Por qué mis hijos no son los hijos de fulano de tal? Porque bien pudieran ser tus hijos como los del hermano que son bien espirituales, o la hermana, o los de la hermana que son bien espirituales. Pero tú eres el culpable de ello. Tú eres el culpable de ello. Porque no te diste a ellos. Porque pensaste que ser cristiano era nada más aceptar a Cristo y seguir viviendo conforme a tu voluntad.
¿O pensaste que ser cristiano nada más era arrepentirte, como la Biblia manda, y creer en Cristo y gozarte en su perdón? Pero nada más eso, gozarte en su perdón. Y el reflejar a Cristo, y el que Cristo sea formado en ti cada día. Eso. Ay, pero es que eso va a implicar negarme. Es que eso va a implicar cruz. Es que eso va a implicar ser humilde. Es que eso va a implicar soportar. Pues a eso le implicó a Cristo venir a esta tierra. Y si quieres ser cristiano, no hay de otra. Tienes que reflejar a Cristo. Y es que la negación de Cristo, el carácter amoroso y entregado de Cristo, no solo se refleja desde que Cristo dejó el cielo. Lo vemos naciendo en un lugar humilde. ¿Que a poco Dios no pudo mandar un temblor para que toda la gente de las posadas que estaban llenas se saliese espantada? Luego entrar ahí María, José con María, ahí a la que quisiese y escoger el cuarto que quisiese. Total que ellos sabían que el temblor había venido de Dios. Que ellos no tuvieran temor. Pero nació ahí en un lugar muy humilde. El Rey de Reyes, fíjate, nomás dándonos ejemplo, en un lugar muy humilde. La Biblia nos dice que fue carpintero. Él provenía de un padre carpintero, un padre humilde. Muchos por ahí dicen que Cristo era rico, que provenía de una familia rica por cuanto eran descendientes de David. No, si hubieran sido ricos sus padres, no hubiesen ofrecido, cuando lo llevaron a él ahí al templo, nada más 2 tortolitas, que era la ofrenda de los pobres. No lo hubieran ofrecido si hubiesen sido ricos. Él nació en una cuna humilde, de una familia humilde, pero temerosa de Dios. Y él ejerció un oficio humilde para enseñarnos a nosotros cuál debe ser la clase de humildad que él quiere de nosotros. Si él, el Rey de Reyes, fíjate, si él, el Rey de Reyes, lo pudo hacer, ¿cómo no lo podremos hacer nosotros? Y no solo eso. Cuando comienza su ministerio, no se aferra a su hogar, no se aferra a su familia, no se aferra al que estaba en una ciudad donde pues todo lo tenía con sencillez, pero todo lo tenía. No se aferra quizás a la reputación que hubiese ganado como carpintero o a los pocos bienes que hubiese acumulado como tal. Lo deja todo. Deja padre, deja madre, deja hermanos, porque la Biblia dice que sí tenía hermanos y hermanas. Y eso no le quita nada a María. No le quita nada a María, está en el cielo. Mujer de Dios. Dejó todo. Dejó trabajo, dejó los pocos bienes que tuviese y se fue a predicar. Haya pues en vosotros, dice Pablo, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero yo luego veo personas que se llaman cristianas, que se aferran a padre, que se aferran a madre. Es que mi papá, es que mi mamá no me va a dejar. Ay, es que si me hago cristiano, ¿qué va a pasar? A lo mejor y me corren de mi casa. Pues Cristo lo dejó todo. Es que mi marido para todo. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Dejó padre, hermanos y todo, dejó familia. Dejó familia. Es que mi trabajo, no es que Cristo te esté pidiendo tu trabajo a menos que sea ilícito, porque hay trabajos ilícitos. Pero luego hay gente que dice, es que no tengo tiempo de buscar a Dios. Fíjese, mi trabajo es de 7 de la mañana a 8 de la noche. Llego a mi casa cansado, llego a mi casa, mire, ¿usted cree que va a tener tiempo de estar buscando de Dios? ¿Usted cree que va a tener tiempo de leer la Biblia? No, mire, no. La verdad es que eso es lo que ha pasado. Es más, el cassette que usted me recomendó ni lo he oído. Oiga, pero usted es cristiano. Ah, sí, yo soy cristiano. Yo acepté a Cristo en tal lugar. Hasta me bauticé. No, hasta ya casi me nombraban diácono. Ah, está bien. Oiga, nomás que yo no veo en usted el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Discúlpeme. Yo no veo en usted el mismo sentir que hubo Cristo Jesús. Que se despojó a sí mismo. Luego personas que me dicen, no, es que yo me arrepentí. Yo creí en el sacrificio de Cristo para perdón de pecados. Tengo ya tantos tiempos de no estar practicando el pecado. Ya oro, ya leo la Biblia, ya hago esto y lo otro. Oiga, pero ¿ya está usted haciendo misericordia? ¿Ya está usted haciendo misericordia? Hacer misericordia. Sí, es que no me da tiempo. Niéguese a usted mismo, niéguese a usted misma. Hay en usted el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se despojó, se negó. Sácale tiempo al tiempo. Ahí levántese un poco más temprano. Pues ahí póngase a hacer su quehacer diario a prisa, para que le pueda llevar ahí ese caldito a la vecina que está enferma. Y con misericordia y verdad le predique a esta mujer y se corrige el pecado. Para que le dé tiempo de ir
Que sea un día a la semana a un hospital a amar a esa gente enferma, a un asilo de ancianos a llevarles amor. Y luego el evangelio, que tan necesitados están que están a punto de morirse. Ay, pero es que no me da tiempo por esto, no me da tiempo por el otro. Oiga, yo veo que a este doctor Carlos Becker le daba tiempo para todo. 200 pacientes diarios, 4,000 cirugías al año, 500 partos. Iba a predicar el evangelio. Tenía 4,000 leprosos que atender. Tenía clínica de psiquiatría. Era esposo, era padre. Predicaba el evangelio. Oiga, le dijeron retírese y dijo no. Y le dieron 3 infartos en un año. Y le dijeron, oiga, se va a morir. Dijo, pues si este fuera el último día de mi vida, seguro estoy que no quisiera quedarme en mi cama. Con razón decía este estudiante de medicina africano, en el doctor Becker yo he visto a Cristo. Porque en el doctor Becker había el mismo sentir que había en Cristo Jesús. ¿Sí o no? No es místico, es real. Y no tienes que ser tú el doctor Becker. Nada más el padre que Dios te manda. El esposo que Dios te pide ser. La madre que Dios te pide ser. La esposa que Dios te manda ser. El hijo, la hija. El ciudadano cristiano que Dios te manda ser. Haciendo misericordia conforme a tus posibilidades. Pero conforme a tus posibilidades reales. A tus posibilidades negándote. Negándote a ti mismo. Y Cristo dice que dejó a padre y madre, dejó hermanos, dejó un trabajo, dejó quizás bienes que tenía para no tener siquiera donde recostar su cabeza. Para no tener siquiera donde recostar su cabeza. Y muchos de los que hoy se llaman cristianos buscan a Cristo para ser más ricos. Estás buscando en el lado equivocado. El único que promete riquezas, si postrado le adorares, es el diablo. Estás buscando equivocadamente. Si estás buscando en Cristo para ser más rico o tener una vida más cómoda y sin problemas, no, estás buscando equivocadamente. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero el precioso consuelo del cristiano que ha decidido enfrentar esa aflicción por amor a Cristo es que no temáis, yo he vencido al mundo. Jesús no solamente dejó familia por dejarla, había un propósito. Se fue a predicar el evangelio. Tenía una urgencia por predicar el evangelio. ¿Sabías tú que Cristo fue el primer misionero? Fue el primero que dejó su casa para recorrer, sí, en su mismo país, pero para recorrer las diferentes ciudades y aldeas predicando el evangelio. ¿Sabías tú que Cristo fue el primer misionero? Y no solo el primer misionero, el primer promotor de las misiones. ¿Sabes cuál fue la gran comisión? La gran comisión que le dio a cada uno de sus discípulos. Y no solo en aquel entonces, sino también hoy. Aquel que se llama discípulo es id y predicad, no falsas doctrinas, no un evangelio social, no una doctrina de la comodidad y de la prosperidad, sino que les dijo claramente, id y predicad este evangelio. Y será predicado este evangelio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Le mandó a predicar un evangelio, el que le había predicado. Y mandó a sus discípulos a predicar. Ya los había mandado a predicar de 2 en 2 a los 12. Luego agarró un grupo de 60 y los mandó a predicar, o 70 y los mandó a predicar. Y después, por si fuera poco, por si no habían entendido los discípulos cuál era su plan, le dice antes de irse, y no se les olvide de ir y predicar el evangelio. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Está siendo Cristo formado en ti? ¿Tienes estas características? Es que me da pena. Es que ¿qué van a decir? Me van a ver como loco, me van a ver como fanático. Van a decir que solo hablo de la Biblia. ¿Sabes qué había en la mente de Cristo? Había en la mente de Cristo una sola cosa. Tu alma y la mía. Y hacía todo lo que fuese necesario para que tú y yo alcanzásemos el perdón, la salvación de nuestra alma. Cristo tenía urgencia por las almas. Un día se llevó a sus discípulos para descansar. Estaba cansado y quería estar con ellos en lo privado, en lo íntimo. Y la gente vio hacia dónde iba Jesús. Y se le adelantaron. Y cuando Cristo llegó con sus discípulos, oh sorpresa, encontró que no iba a poder tener tal privacidad. ¿Y sabes qué hizo? No los despachó. No les dijo, oigan, se pasan. Oiga, sí, desde que amanece hasta que anochece, los vivo atendiendo y no me dejan tener un momento de tranquilidad. No les dijo eso. Dice que dejó a sus discípulos y se puso a atender persona por persona. Él no tenía tiempo de ocio. En él no había lugar para sobremesas largas. Él no era de los que se quedaba viendo un partido de fútbol en la televisión de 2 horas.
Para nada. Él no era de los que decía, qué malo tienen las noticias, cuando todo el mundo afuera se estaba perdiendo. Qué malo tiene ver las noticias en la televisión, cuando el que dice tener la verdad de Cristo y ser cristiano, se pone una hora ahí a ver la erupción del Popo cuando ni vive cerca del Popo, eres área 4. No te va a pasar nada. Te pones ahí a ver cómo va la bolsa de valores. ¿Qué pasó con Pinochet? ¿Qué importa lo que le pasó a Pinochet? Que la justicia del hombre y la justicia divina lo juzgue. Dios no puede ser burlado. Estás viendo qué pasó con Bush. ¿Quién fue el presidente de los Estados Unidos? Finalmente, ¿quién? Estás preocupado por las noticias y te puedes pasar una hora viendo las noticias, teniendo las verdades de Cristo, sabiendo que hay un Salvador y alrededor de ti la gente se muere en pecado y se va al infierno. Y todavía la gente dice, qué malo tiene ver las noticias. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que desde que se levantaba hasta que anochecía, servía. Y era tanta su necesidad que aún le dice a sus discípulos de noche, ¿saben qué, muchachos? Vámonos al otro lado. Vamos al otro lado. Había un endemoniado que ir a salvar. Y toda una región de Gadara que ir a salvar. No esperó que hasta al día siguiente amaneciera para subirse a la barca. No, tal y como estaba, dice la Biblia, lo agarraron y lo subieron en la barca y se lo llevaron. Durmiendo un ratito ahí en la barca para llegar con fuerza al otro lado. Porque sabía que al llegar a la orilla estaría el primer necesitado. Y él tenía urgencia por compartir la palabra de Dios. Y ni pudo dormir tranquilo, porque sobrevino una tormenta y allí es despertado por sus discípulos. Y se despierta con amor y con calma para reprender la tormenta. Alimentó a las multitudes, sanó a las multitudes, enseñó a las multitudes, se dio por las multitudes. Predicó a tiempo y fuera de tiempo, porque sabía que el fin del hombre es la muerte y después de la muerte el juicio. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo a los cristianos? Haya en vosotros este mismo sentir que en Cristo Jesús. No te alabes en tu cristianismo porque te arrepentiste. Porque luego hay gente que como gran cosa me dice, es que ya me arrepentí. Pero si es tu deber. Nunca debiste haber dejado el camino. Nunca debiste haber pecado. Es que ya creía en Cristo. Pues gloria a Dios. Si hay gozo en los cielos, pues también hay gozo en mi corazón. Pero luego creen que ser cristiano, pues nada más es leer la Biblia, 5 capítulos diarios, orar 1 hora, venir aquí, alabar a Dios. No, dice Pablo, tienes que reflejar a Cristo. Tiene que haber este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en ti, en la vida práctica, en la vida diaria. Y no solo Jesús se dio a los demás, no solo Jesús sirvió a los demás, sino que perdonó. Imagínate Cristo al momento de ser sacado por Pilato junto con Barrabás, delante de toda la multitud, a quien él había amado, a quien él le había enseñado el camino de la salvación, por quien él se había dado, uno por uno, dice que lo sanaba y escuchaba sus problemas, a quienes les había expulsado demonios, sanado hijos, personas, alimentado. Imagínate verlos gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato no quería crucificar a Jesús. Pilato sabía que Jesús era justo. Y decía Pilato, ¿qué haré para que este hombre justo no muera? Ya sé, en esta época del año, en la Pascua, existe la costumbre de sacar un preso. Y ya sé lo que voy a hacer. Voy a sacar a Jesús, a quien todos deben de amar, porque Él los ha amado mucho, porque solo cosas buenas se hablan de Él. Sus milagros y su buena voluntad ha llegado a mis oídos, haber pensado Pilato. Pero por otro lado, voy a sacar al peor de todos. Voy a sacar a Barrabás, que el contraste sea muy grande, que el contraste sea muy notorio, para que la gente con toda facilidad digan a Jesús, y así lo pueda liberar yo. Y quedar bien con mi conciencia, quedar bien con Cristo, quedar bien con las autoridades judías que quieren que lo mate, y quedar bien con el pueblo, y quedar bien con el César. Y lo saca Jesús y saca a Barrabás, y le pregunta al pueblo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y gritan, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y dice que Jesús no abrió su boca. ¿Sabes por qué no abrió su boca? Porque ya se sabía que no la iba a abrir. En el mismo Isaías 53 que te decía, que fue revelado a Isaías por el Espíritu 840 años antes de Cristo,
Dice que angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y es que Jesús no abrió su boca porque él ya sabía lo que venía y voluntariamente había querido venir por amor a ti y por amor a mí. Pues, ¿a quién le iba a reclamar si él voluntariamente había tomado esa decisión? Pues a nadie. Él había tomado esa decisión por amor a ti, por amor a mí, por salvarte a ti, por salvarme a mí. Y luego ahí están en contra de él. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Aquellos a quienes había amado, como hoy, nos ha amado, como a ti te ha amado. Y que gritas, crucifícalo, crucifícalo con cada uno de tus pecados. Y él estaba ahí, viéndolos, pero a la vez perdonándolos, no cansándose de amar, no cansándose de amar. Es que ya no hay que hacer con esta mujer, te cansaste de amar. Es que no hay que hacer con este hombre, te cansaste de amar. Es que ya no hay que hacer con estos hijos, te cansaste de amar. La queja en tu boca contra la esposa, la queja en tu boca contra el esposo, la queja en tu boca contra tus hijos, contra tu vecino, contra quien sea, te cansaste de amar. No hay en ti ese sentir que hubo en Cristo Jesús. No está siendo Cristo conformado en tu vida. O tú no estás siendo conformado a la imagen de Cristo en tu vida. Y cuando llegó hasta la cruz y voluntariamente extendió sus brazos para ser clavados, oh sorpresa de los soldados romanos, porque todos los reos se oponían y maldecían. Y llega a la cruz y extiende su brazo para ser clavado. Y extiende el otro brazo para ser clavado. Y ahí le juntan sus pies para ser clavados y no se opone. Yo me imagino el asombro de los soldados romanos. ¿Y este qué le pasa? Muriendo antes de estar muerto. Es que ¿sabes cómo vive el cristiano en esta tierra? Como Cristo. Vive muriendo cada día, aunque vaya a morir físicamente y corporalmente 40 años después. Pero vive muriendo cada día. Vive muriendo a los golpes, vive muriendo a los azotes, vive muriendo a las espinas y vive muriendo a los clavos. Vive soportando porque ha muerto. Porque puede decir como Pablo, ya no vivo yo, ya no. Cristo, el que murió por mí, aún antes de llegar a la cruz, ese vive ahora en mí. Cerremos nuestros ojos antes de irnos. ¿Hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Medita hoy. Medita hoy, querido hermano, y medita hoy, querida persona, que dice haber sido lavada con la sangre de Cristo. Ya sea porque en verdad te has arrepentido, o porque nada más has creído que con aceptar a Cristo ya eres cristiano. Medita hoy. ¿Hay este mismo sentir en ti que hubo en Cristo Jesús? Medita. ¿Ha sido Cristo formado en vosotros? Medita. ¿Qué ve la gente en ti? Pueden decir de ti, los que te rodean, este es cristiano. He conocido otros cristianos, pero este sí es cristiano verdadero. Este se parece a los cristianos de la Biblia. Pueden decir de ti, he visto cristianos con la Biblia bajo el brazo, o he visto personas que se dicen cristianas nada más porque leen la Biblia o la llevan bajo el brazo, pero pueden decir de ti, pero este es un cristiano como los de la Biblia. Pueden decir que eres cristiano no solo porque lees la Biblia, sino porque eres como los de la Biblia. ¿Alguien tiene ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿O te has conformado con una serie de obras externas, como la que estos judíos querían llevar a confiar a los creyentes de Galacia? Hijitos míos, dice Pablo, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Formado. Hasta que tengáis la forma
el aspecto que es propio a Cristo, característico a Cristo, hasta que la gente pueda ver a Cristo en tu vida, en tus actos. Muchos misioneros me habían predicado a Jesús, dijo este joven médico. Muchos misioneros me habían predicado a Jesucristo. Y muchos misioneros me habían enseñado de Jesucristo. Pero en el doctor Becker, yo he visto a Jesucristo. En el doctor Becker yo he visto a Jesucristo. Medita en tus obras, en tu forma de proceder, en tu forma de vida. Y ve hoy, ¿qué está viendo la gente en ti? ¿Están viendo a Jesucristo? Medita mientras escuchamos este canto. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Tu misma clase de amor. Esa es la que necesitamos, Jesús. Ser como tú, Señor. Haznos como tú, Jesús. Haznos como tú, Señor. Porque la gente ya está cansada, Señor, de ver cristianos a su alrededor. Y ya no creen en los cristianos. En los cristianos que se dicen cristianos. Ellos necesitan ver a alguien que viva como Cristo para llamarle cristiano. Porque este mundo no necesita, Jesús, personas que se llamen cristianas. Este mundo necesita personas que tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Personas en las cuales Cristo ha sido formado y reflejen a Cristo y sean llamados cristianos. Personas con cuya vida den mucha gloria al Padre, como esposos, como esposas, en sus hogares, como padre, como madre, amando a los que le rodean, haciendo misericordia, llenos de fuego y de celo por las almas que se pierden, por ver cómo el diablo arrebata cada día, Señor, a millones de personas que se van al infierno, habiendo un Salvador tan precioso que murió por ellas. Pero es que no hay quien nos lleve a los pies de Cristo, porque los cristianos, o los que se llaman cristianos hoy, no son como Cristo, que predicaba a tiempo y a distiempo con su vida y con su palabra, por amor a esas almas que se perdían, por amor a esas familias enteras que se perdían. Señor Jesús, un solo ruego, una sola súplica: haznos como tú. Haznos como tú, Señor. Haznos como tú, Señor. Pero debes de anhelarlo, debes de quererlo. Si se lo pides a Jesús, debes de quererlo. Debes de estar dispuesto a que sea lo que sea, venga lo que venga. Tú vas a amar a Cristo sobre todas las cosas, como Él te amó a ti sobre todas las cosas. Tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Tienes que entender que no solamente es dejar los pecados, es morir a ti mismo. Como Cristo no se aferró a nada, como Cristo murió aún antes de llegar a la cruz, murió a sí mismo, soportó, padeció, desde el momento en que estuvo dispuesto a dejar el cielo por ti. Él ya había muerto a Él mismo desde que decidió dejar al cielo y venir a esta tierra. No creas que murió en la cruz. Ya había esa disposición en su corazón a morir. Así tienes que ser. Así tenemos que ser los cristianos.
No solamente de dejar el pecado, de ser como Él. Hazme anhelarlo, quererlo cada día más, no importando lo que vayamos a padecer, porque Él ya lo padeció primero, porque Él nos dio ejemplo, porque Él ya lo sufrió en su propia carne y nos demostró que sí se puede cuando se ama, cuando se ama. Tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, hazme como tú, pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Hazme como tú, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hermano, como ciudadano. Hazme como tú, Señor, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la calle, Señor. Hazme como tú, Jesús. Quiero ser como tú. Hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión. No me quiero cansar de amar, Jesús. No me quiero cansar de soportar, Señor. Quiero llegar hasta la cruz también, Señor. Hasta el final, Señor. Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, hazme como tú, pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bendito y alabado Señor Jesús. Queremos ser como tú, Señor. Si tú te hiciste hombre, si tú te humillaste, Señor, siendo Dios hasta la condición de hombre, Señor, por amor a nosotros, Señor. ¿Por qué, Señor, no ser como tú? Aunque implique tomar la cruz cada día. Si tú ya la tomaste por nosotros, Señor. Si tú siendo Dios, ya la tomaste por nosotros, Señor. Por amor a nosotros. ¿Cómo no podremos tomar la cruz? Simples hombres,